disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con dos talentosos dibujantes a los cuales el humor político les, les brota por las venas. Ellos son Omar Ceballos, el más veterano, quien se encuentra y vive en Arequipa, y Diego Avendaño, quien es de alguna forma la nueva revelación, ¿no, Omar? Sí, es cierto. La ¿Ah? nueva generación de caricaturistas. Sí, que a veces por momentos pareciera que son una especie en extinción y de pronto plum, aparece alguien. Ahora, como primera cuestión, ¿cómo empiezan ustedes en esta historia de las ilustraciones, del humor político a través de viñetas o retratos? Omar, vamos a empezar pues, con las canas, mi querido Diego. Mira, yo llego al humor gráfico político, a la caricatura política como se conoce aquí en el Perú, casi por casualidad. Aun cuando, digamos, de niño yo admiraba a Julio Málaga Grenet, que era el gran maestro de la caricatura política, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, hay que decir que Málaga fue el que de alguna manera impone su punto de vista como caricaturista y convierte a los caricaturistas políticos en personajes que dan un punto de vista, ¿no? Málaga es de los años 20, ¿no? Claro, en los años 30, 20, 30 20-30. aproximadamente. Claro. Y bueno, entonces yo había visto sus trabajos, me gustaba, los copiaba cuando era niño, en fin. Y es aquí en Arequipa justamente, cuando yo estaba estudiando biología en la Universidad Nacional de San Agustín, que llevo unos cursos libres en la Escuela de Bellas Artes, y ahí me encuentro con un par de amigos que también hacían caricatura, era una cosa rara, ¿no? Y entonces empezamos a hacer dibujos, en fin, hicimos una exposición de caricatura política. Imagínate momentos de Morales Bermúdez, había unas largas huelgas magisteriales por meses, y había mucha represión en las calles, en fin, mucha revuelta. Hicimos una exposición que tuvo muchísimo éxito, y 2 meses después la repetimos. Esta primera se llamó Tres en Contra y la segunda se llamó Tres en Contra a la Mala. Y fue a la mala porque solo duró un día. La noche se inauguró muchísima gente y al día siguiente vino Seguridad del Estado y confiscó todas las caricaturas de... Wow. Fue la primera vez que se produjo una censura así directamente por orden del ministro del Interior, que era Pedro Richter Prada en ese momento. Y nos metieron a todos, nos persiguieron, nos agarraron a dos de ellos. Yo me estaba en mi casa, me tuve que escapar, después me entregué porque se armó todo un escándalo Después me mediático. entregué. Sí, me tuve que entregar porque, ¿sabes qué pasa? Que teníamos miedo, yo tenía 18 años, entonces teníamos miedo, pero se generó tal revuelta a nivel mediático, porque los medios de comunicación rebotaron la noticia, se formó un escándalo bien grande, y además los abogados se ofrecieron gratuitamente a defendernos, los alumnos de la escuela tomaron el local, habían pancartas por todos lados, en fin, me entregué a la justicia, a la policía secreta, en realidad. Nos llevaron a seguridad del Estado, nos interrogaron, es decir, así con reflectores. Recuerdo que nos pusieron las caricaturas encima de una mesa y nos dijeron, ya, me agarraron a mí, La prueba del delito. por el delito. Y me dijo, este es el ministro Pedro Richter Prada. Y yo dije, bueno, sí era, ¿no? Pero yo dije, no es. ¿Cómo que no es igualito? Me dijo el policía. Entonces dije, sí, pero no es, le dije. Y bueno, fue una experiencia. Ese mismo día nos llevaron al juzgado. Por suerte no nos llevaron a la cárcel directamente, sino al juzgado. Fue así sumario la cosa y el juez nos dijo, bueno, chicos, esto yo considero que esto es un atropello, así que yo los condeno a que me hagan una caricatura. Y se fue y nos liberaron. Así fue una cosa, mira, espectacular. Y eso me marcó. Ahí me di cuenta que la caricatura política tenía un poder y había que hacerla. Así Sí. empieza. A ver, Diego, ¿cómo arrancaste tú? Yo en verdad, o sea, para mí la caricatura es un medio más para decir las cosas, ¿no? Yo estoy un poco más formado en redacción
Y anteriormente sí, ocasionalmente he dibujado cosas, antes cuando con Twitter, que era un poco más cerrado, había un poder de viralización un poco menor, ¿no? Lo que sí, usualmente era más bien componer imágenes en Photoshop, siempre me gustó mucho eso. Desde chico recuerdo que hacía collage y hacía cosas. Pero claro, yo siempre, o sea, cuando estuve en la universidad siempre tenía en la cabeza todo lo del el derecho de autor. Entonces a mí me cuestionaba mucho alterar imágenes porque decía, finalmente esa imagen original no es mía, ¿no? Entonces, poco a poco fue acercándome al dibujo en general. Seguía unos talleres con Jesús Cosío, por ejemplo, ¿no? Entonces, me fui metiendo un poco más y a partir de noviembre, no sé, ya de lo que pasó con lo de Merino, comencé a hacerlo de manera más frecuente, ¿no? Y quizá la diferencia entre lo que hacía antes, porque antes también dibujaba, hacía otras cosas de humor, ¿no? Era más el poder de viralización. Tiene que ver mucho también con los medios, las plataformas, cómo estas han evolucionado, porque creo que de repente si Instagram no tuviera este poder o sea, cuando Instagram no tenía historias, era un poco más difícil llegar a gente. Tenía 20 likes y yo era feliz, ¿no? Em, y claro, cuando ya comienza a haber historias y la gente puede compartir y el grupo de gente que usa estas plataformas de redes sociales se extiende, también comienzo a hacerlo de manera más seguida, ¿no? Porque creo, hay una cosa, hay un documental en Netflix sobre cómo se manejan las redes sociales y ahí está esta recompensa de endorfinas cuando obtienes un like, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido una especie de gasolina también para seguir produciendo, porque inicialmente yo, no sé, producía cuando se me ocurría algo, que podía hacer una vez a la semana, una vez al mes, después comenzó a hacer cada 2 días y de pronto ya comenzó a ser diario, y dependiendo de la coyuntura, a veces también es un poco más, suele ser un poco más de un día, ¿no? Y ahora, o sea, yo dibujo principalmente en tableta, entonces me acelera mucho la posibilidad de producir, ¿no? Ahora, en cuanto a referentes, Omar, tú mencionabas a Julio Málaga, pero claro, es un referente bien antiguo. De los más contemporáneos, en el Perú, Bueno, pero claro, definitivamente ya cuando empiezo a trabajar más en serio la caricatura y empiezo a mirar a los dibujantes argentinos, que eran nuestros referentes, en realidad estamos hablando de Quino, Fontana Rosa, ¿no? El propio Calói, eran referentes para nosotros, sobre todo porque que aquí en Arequipa llegaban muchas publicaciones de Argentina y de Chile, muchas en realidad. A través del puerto de Matarani llegaban muchas publicaciones y por el ferrocarril por Bolivia también. Entonces, incluso llegaban antes que en Lima. Y eso fue para nosotros fundamental porque buscábamos estas publicaciones donde había referencias sobre la caricatura, ¿no? Y ya luego viene la revista Humor Registrado, donde ya se hace eso caricatura te iba a por decir, escrito. porque humor registrado para mí en Claro, Argentina era un referente importante, ¿no? un referente muy importante, ¿no? Esas portadas que hacía Casioli, el propio Nine, o sea, eran muy buenas en realidad, cosa que no se hacía. Y paralelamente luego se retoma Monos y Monadas con la nueva generación, es decir, con Carlín, ¿no? Juan Acevedo, en fin, Alonso, Núñez, y toda esta generación que también era importante hasta que hacen el idiota ilustrado. Yo entro, incluso colaboro con Monos y Monadas en la última etapa, y también en el suplemento No de la revista Sí que dirigía César Hildebrand y Juan Acevedo, ¿no? Que también era increíble. Y ahí he publicado algunas cosas también, ya empecé a vincularme un poco más a Lima, y de hecho ya yo vivía en Lima en ese momento, trabajaba como caricaturista político en Correo, y eso para mí fue también determinante, porque había que hacer la caricatura diaria, ¿no? Y de hecho, Eduardo estaba en la página 3 y yo estaba en la página editorial de Correo, entonces era como la competencia diaria. Por supuesto, Eduardo me ganaba muchísimo, casi todos los días, pero era Ahora, un buen reto, crack, es un crack. es un crack. Diego, Para mí, en verdad, mi vinculación está más cercana al humor, entonces a mí lo que me aburría un poquito era siempre el tipo de humor que se maneja en general, ¿no? O sea, el humor, digamos, más mediático. O sea, yo soy de una generación que creció sin internet, entonces casi todo el acceso era a partir del mainstream, digamos, ¿no? De los periódicos, de la televisión, la radio. Y había algunas cosas ahí que comenzaba a encontrar. De hecho, o sea, he leído toda mi vida desde Condorito hasta cosas un poco más sofisticadas, ¿no?
Pero también sucede que, claro, o O sea, sea, es más sofisticada. por ejemplo, o sea, Falta. lo que mencionaba, pues sí, ¿no? O sea, Mafalda, de repente ver en mi casa a veces caían algunos números de también de monos y monadas que mi papá compraba. Había una época en que hacia finales de los 90s, me parece, sí, pues, yo estaba en la universidad y a veces Yerobi comienza a sacar otra vez una versión chiquita de monos y monadas. Y claro, ver también a Omar, ¿no? A Carlín, a Acevedo. Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, a veces me daban esta cosa de, yo no sé dibujar, ¿no? Y claro, y poco a poco creo que también cuando creces vas también venciendo ciertos límites que tú mismo te vas poniendo para poder atreverte a hacer cosas que de repente pensabas que no podías hacer. Entonces, o sea, era para mí qué bonito, o sea, qué chévere que hacen lo que hacen, cómo lo hacen. Y siempre era un tipo de aspiración. Y claro, luego se mezcla una serie de factores como lo que te comentaba antes, de pasar de hacer montaje de fotos a tener otra cosa que tú puedes ir manejando, ir ponerlo según lo que tú puedes hacer, claro, con las limitaciones que también puedes tener, limitaciones técnicas, digamos, eh, forma parte, creo que, de un camino, en mi caso, ¿no? ¿Con qué periodicidad haces tú tus ilustraciones, Omar? En realidad, frecuentemente, Es acá, unos digamos, retratos increíbles, oye. unas caricaturas, sí, más o menos. Sí, sí, sí. No, yo trabajo ahora, Ahora, ya perdón, sabes, la de Borges, que sí, me llevó al Instagram, o sea, que sí, perfecta. sí, sí. Bueno, esa ganó un premio en Portugal. ¿Ah? Sí, esa caricatura ganó un premio en Portugal. Mira, en realidad yo trabajo para afuera, trabajo para dos portales internacionales de humor gráfico político, ¿no? Trabajo para Tom Pool, que es una sede, que tiene su sede en Bélgica, que es una suerte de agencia de noticias, digamos, pero que reúne a caricaturistas de todo el mundo, que plantean un tema y uno trabaja libremente la idea y la sube a este portal y todas las publicaciones de Europa visitan ese portal y buscan y dicen, yo quiero esta caricatura para ilustrar. Por ejemplo, la muerte de Wagner, supuestamente asesinado por Putin ahora en el avión que ha caído, ya, o haces una idea sobre eso, sí, haces una idea, la subes al portal y los medios en Europa miran esto, compran, ese portal te paga por la caricatura y ellos se quedan con un porcentaje, ¿no? Igual pasa con un... Oye, por curiosidad, ¿cómo era la caricatura de Wagner? No, te he puesto el tema, no he Ah, ya, trabajado ya, eso. ok, ok, ok. Ok. Digamos, es el tema de la actualidad, digamos, ¿no? Que te ponen el tema de actualidad y invitan a los caricaturistas a que participen. Es un pool, digamos, Ah, seremos te más o ponen menos, un tema. ¿Te proponen un tema? ponen un tema abierto, o sea, de actualidad, porque los medios quieren ilustrar también, ¿no? Con caricaturas, entonces uno trabaja sobre eso, si quieres no lo haces y ya no pasa nada, ¿no? En fin, te pongo un tema ese como ejemplo, digamos, ¿no? Pero igual hay otro portal, por ejemplo, en México, que también trabaja para los Estados Unidos y entonces yo subo también ahí caricaturas, digamos, libremente y se venden o no, en fin, a veces libros incluso compran ilustraciones, un poco de esa manera, ¿no? Porque ya, como sabes, los medios tradicionales están muriendo, Pues, eh, cada vez tienen menos caricaturistas, quedan muy pocos ya prácticamente, creo que el comercio solo tiene a eh, Andrés, Andrés Ederi, y nada más, porque ya, y la República tiene a Eduardo y a Carlín, y mm. casi paras de contar, ¿no? Diego, Yo trato de hacerlo a diario, y sí tengo una cosa definida que de lunes a viernes por lo general trato de abordar coyuntura. Y los fines de semana, últimamente no lo he estado haciendo porque no he tenido muchas ideas sobre eso, pero trato de hacer un tipo de humor un poco más inactual, ¿no? A veces sucede que hay días en los que no pasa nada y yo prefiero en verdad no forzar las cosas y no decir nada, terminar diciendo cualquier cosa. Y hay días en los que sí pasan, ahora no tanto, en la ya época que sí cosas. pasan un poco más cosas, ¿no? Entonces, eh, pero hay momentos en los que sí pasa más de una cosa, entonces trato de poner una en la mañana, una en la tarde, por ahí, y eventualmente a veces hago cosas y las pongo 9 de la noche, 10 de la noche, más por ansiedad que por una visión estratégica del asunto. Ahora, la política en el Perú
es un motor, es un aliciente, ¿no es cierto?, para los humoristas gráficos. Omar, tu Sí, opinión sin duda. sobre la situación política, sobre los políticos en particular. Sin duda alguna, Pedro, nos dan material todos los días. En realidad uno podría sacar un suplemento, creo, todos los días de las solamente declaraciones que hacen los políticos, las posiciones que tienen sobre eso. Y de verdad no ha cambiado mucho, ¿no? Porque más bien se ha acentuado este tipo de dislates, de incongruencias que hay entre los políticos, ¿no? Que ya no hay partidos políticos prácticamente establecidos, porque el Fujimorismo es una banda, no es un partido político, y entonces cada quien se dispara por su lado, dice cosas que en realidad son fácilmente caricaturizables, ¿no? En realidad hay muchísimo material diario como para hacer cosas. Lo que dice Diego es verdad, a veces hay la presión de qué hacer cuando tienes que publicar en el periódico día a día, ¿no? Ahí tienes el síndrome de la página en blanco, que no sabes qué hacer. En el caso de él, bueno, él trabaja libremente, puede o no publicarla, pero en el caso del periódico no es así. Pero igual, siempre hay material o siempre hay recursos, ¿no? Que tenemos los caricaturistas para siempre estar al tanto de lo que está pasando, anotar algunas ideas y luego tener de reserva 3 o 4 para, digamos, suplirse en caso no hay algo que nos llame la atención. Diego, Sí, yo creo que hay una dificultad ahí porque el nivel de ridículo de nuestros políticos es tal que a veces ya no hay más chiste que hacer porque ellos ya lo hicieron, ¿no? Entonces a veces me dicen, oye, pon tal cosa, pero, o sea, no voy a dibujar a la persona diciendo lo que ya dijo, ¿no? Hay que darle un poquito la vuelta. Eh, y también pasa mucho que en el caso de las redes, a veces también ocurre mucho la descontextualización de la situación o un sobreanálisis del asunto o ya buscar el quinto pie, ¿no? Entonces también yo trato siempre de hacer esa diferenciación y ver hacia qué lado lo dirijo para tratarlo de una manera ética, digamos, ¿no? Y además también eh, abordar el tema y llevarlo hacia otro lado, para que, o sea, de esta manera tampoco caer en el lugar común, digamos, y en eso, pero a veces sí me pongo a pensar, ¿qué pasaría si mañana me despierto y el país se ha arreglado, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, Diego. una utopía, pero mira, el día que esto pase, pucha que... No, no va a pasar. Ahora, ¿cuáles son los políticos más, que hacen más humor involuntario, Omar? Bueno, Acuña, ¿no? Acuña es el líder, digamos, ¿no? Es el líder. Él genera sus propios chistes, en realidad, su propia caricatura, Ya ¿no? podría haber un libro sobre todas las frases de Acuña, ¿no? Como te acuerdas cuando Jorge Castillo fue alcalde, también Sí, Claro. empezaron, sí. hubo un libro incluso Y sobre las Toby sacó un frases libro. de Libro. Castillo, Yo lo ¿no? tenía. Y de Alan García también. También, sí, 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 cierto que en las Ya, mudanzas se me... ¿no? Sí, 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 es verdad, pero del Castillo fue un No, personaje también, ¿no? esto sí fue. Bastante... El librito de Castillo fue un hit. Sí, sí. Y bueno, en este caso Acuña creo que se lleva las palmas, definitivamente. Y ahora he visto que Nano Guerra García le está haciendo la competencia, ¿no? Sí. Este, No, a lanzar por los palos, nano. ¿Ah? no, ya, sí, de verdad. Para que en radioprogramas incluso ya pongan cara de extrañeza diciendo, escuchando lo que dice, ya es porque las cosas están lindando con Y no los es la ritmos. primera vez, ¿no? No, no, no. No. Ya tiene varias. Sí, 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 sí. Se ha convertido, digamos, en el escudero oficial, ¿no? De Keiko Fujimori después de todo lo que dijo. Con lo cual demuestra que los políticos pues no tienen bandera, ¿no? Ninguna. Nada. Para ti, Diego, En verdad, sí, Acuña es una... Él mismo pero es un personaje. hay conciertos. Pero, claro, el que también, o sea, los que suelen tener esta cosa por su poca capacidad de argumentar y hablar, bueno, Castillo también lo era, López Aliaga, y hay algunos otros que, o sea, que se han ganado antes de comenzar te decía que ya no hay de estos personajes que había hasta hace poco como Mari Carmen Alba, por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez que Mari Carmen Alba decía algo, o yo publicaba algo o sea, tenía
así, notificaciones, que tuve que desactivar mis notificaciones de Instagram porque o sea, me aparecía cada rato, ¿no? Actualmente, por ejemplo, Ed Málaga también. Extrañas a Mari Carmen. Claro, es que también pasa esto de que encuentras que existen estos personajes que le hacen mal a la política, pero para lo que uno hace son muy ricos, ¿no? Entonces siempre estás en este debate ético de no quiero que esto vuelva a pasar, pero a la vez, a la vez sí te da mucho material. Entonces, em, también creo que es un poco peligroso, ¿no? Porque cuando tienes estos personajes que son tan notorios, es más fácil que a que la gente se dé cuenta de lo peligroso que son. Cuando tienes esos otros que son un poquito más, más underground, ¿no? Que no son tan notorios, a veces tampoco te das cuenta del mal que encierran, ¿no? Mm. Eh, Además de Acuña, ¿quiénes otros están por ahí? Bueno, Me parece Mari Carmen, López Aliaga, pero Montoya, por ejemplo, Montoya también, ¿no? Sí, de vez en cuando sale con unos creo que islantes. hace bastantes Sí, méritos. Bueno, sí, bastante en realidad, porque además es el Que tiene, típico milico, ¿no? El típico milico de los 70, los 80, ¿no? Así de, de esas es que tienen dictaduras que... una capacidad muy evidente para la contradicción en una sola frase, en un solo discurso, ¿no? Él, Cueto, tienen estas cosas que tú dices, estás escuchando lo que estás hablando, Sí. y son muy evidentes. Mira, pero ¿sabes qué otro personaje me parece interesantísimo y que creo que recién lo vamos a empezar a descubrir es el presidente del Congreso, ¿no? Toto. Porque, sí, claro, porque Soto no le entra bala, ¿no? O sea, él dice, él se zurra en todo las denuncias, la prensa, o sea, le llega, también te pueden hacer todas las denuncias que quieran, pero él va a seguir ahí, ¿no? No se va a mover. Va a depender mucho, por supuesto, de lo que haga el fujimorismo, si le quita el respaldo o no, pero igual me parece un personaje bien interesante porque es el típico, Pero después de eh, estar a Nano, no hay forma de que, o sea, no, creo que no, alfombra. no, ya, pero este va por el lado de la conchudez extrema, pues, ¿no? O sea, es Ah, decir, Toto es como el agua cálmame. recimada, ¿no? Es como el Sí, ministro sí, agua recimada, que también era así súper fresco, o sea, los ves a los dos, o sea, solamente los escuchas en el tono de voz, en la forma en que se plantan ante cámara, dices, esos son unos súper frescos, y que además creen que salen bien librados en sus propias declaraciones, ¿no? estábamos hablando de los referentes hace un rato, de los peruanos. En el extranjero, ¿qué publicaciones mira, parecen así? No sé, Charlie Hebdo, que es así, sí, extrema, ¿no? sí, claro. Un poquito extrema, no sé, humor No, registrado de Argentina, no, el jueves de el España, jueves, el jueves de España que sale los miércoles en realidad. es, claro, es un gran referente también. Ahí han salido notables caricaturistas que todavía se mantienen. Varios de los caricaturistas que publican en los periódicos españoles también son muy buenos. Ballester, por ejemplo, que también tiene cosas bien interesantes. Bueno, Chumi Chumes era un referente, ya murió, pero él tenía cosas interesantes. Justo encontré una caricatura que no ha cambiado nada. Mira, él ha muerto en el 2003, pero esta caricatura él la ha hecho por lo menos en el 2000 o quizá antes, y decía, un tipo está sentado en su sillón, haciendo una poltrona y dice, voy a formar un nuevo partido, dice. Me falta el programa político, pero la corrupción ya la tengo, dice. Y eso, mira, fíjate que, mira, podrías aplicarle en cualquier país y sigue funcionando. No, y acá, a cualquier partido. A Sí, cualquier... sí, sí. Sí, sí. Pero Es terrible increíble. es además cuando los partidos te dicen, acusan a otros de estar ideologizados, ¿no? Cuando en verdad la política tiene que ver mucho con la ideología. Si le quitas la ideología a los partidos, te queda solamente con una combi, ¿no? Una combi de gente que está ahí para aprovechar agarrar su puesto, es un Yo creo que es cascarón, es rato como que esa estamos, universidad. porque yo no veo, Sí, ideología supone pues tener Ah, orden de ideas, de claro. principios, un ideario, una ujú, idiosincrasia. Acá yo no veo ninguna de esas cosas, Además ¿no? que mi- ideales mi- hay conveniencias, ¿no? Mismo oportunismo, intereses personales y para de contar. ¿Hay excepciones? Sí, hay, pero son pues ujú. 0,01% del Congreso. Por ejemplo, si estamos hablando del Congreso de la República.
Y el problema es que Sí, la claro. excepción debería ser la norma. O sea, la excepción, tú deberías, o sea, un congreso decente, la excepción debería ser el mochazuelo, ¿no? Que te aparece uno por ahí. Ahora es difícil Oh, encontrar una persona que no tenga ningún cuestionamiento. sí. Sí, no, difícilmente podemos encontrar ya pues líderes políticos como los que habían en la época de los 70, 80, ¿no? Luis Alberto Sánchez, digamos, ¿no? El APRA tenía un ideario bien interesante en un momento y defendían sus ideas, podía estar de acuerdo o no con ellos, pero igual defendían su punto de vista. Igual pasaba con el PPC, ¿no? Acción Popular en algún momento, ¿no? Pero todo se ha desvirtuado de tal manera que ya no existe esas ideologías en los partidos políticos. Son gente que ha tenido cierta popularidad y bueno, llega a un cargo político, porque ya sabemos que los cargos políticos dentro de los propios partidos son designados a dedo, y terminan siendo los líderes naturales, ¿no? Que participan en elecciones y ganan su espacio, nada más, pero de ideología detrás, nada. Y la izquierda ni qué decir, o sea, ya se ha atomizado de tal manera que ya tampoco, digamos, el tío Bar se moriría pues en una de escuchar a nuestros políticos de izquierda, ¿no? A mí que también son cualquier cosa. Sí, 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 dicho sea de paso. Salvando una que otra distancia, pero sí. No sé quién se puede salvar por ahí, pero a ver, Diego. No, es bien difícil, en verdad. También yo lo que suelo hacer es evitar exaltar alguna figura en general, ¿no? O sea, por lo general creo que también es un poco trabajo del humor denunciar a esas personas, ¿no? Las que están mal, no tanto a los que están bien, ¿no? Salvo alguna vez que encuentres una imagen por alguna situación que tiene cierta potencia y que es importante, relevante, ¿no? La cosa conservadora, que en el Perú, bueno, a nivel global, ¿no? Pero es algo que viene avanzando y creciendo. ¿Cómo la ven ustedes? Pero es preocupante, Pedro, sí, eso sí me parece un tema sumamente preocupante y es además cíclico, ¿no? Como que se va repitiendo a lo largo de la historia. Preocupante, pero para un humorista, me imagino que también es insumo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, como cualquier otro tema, digamos, en la política y en la coyuntura, ¿no? Pero en este caso creo que va un poquito más allá porque ya afecta a derechos, ¿no? Los derechos fundamentales de mucha gente, sobre todo de algunos de sectores menos favorecidos, digamos, o postergados. Lo que estamos viendo en realidad es un avance de la extrema derecha que le está haciendo muchísimo daño a las reformas, ¿no? A los cambios que digamos, los países en desarrollo estábamos apuntando para mejorar nuestro propio bienestar. Y eso me parece sumamente preocupante porque digamos, no hay forma de combatirlos. Tienen poder, tienen dinero, tienen controlado gran parte de los medios de comunicación tradicionales, entonces nos toca, digamos, tanto a los humoristas gráficos, los caricaturistas, para atacar de parte dejar ver, digamos, el lado oscuro de esta corriente y a los medios alternativos, ¿no? De ver lo que está pasando detrás. Es decir, sin eso no podríamos en este momento tener una idea clara de lo que está pasando. Pero creo que es preocupante. Diego, A mí me preocupa mucho porque yo sentía, creo, bueno, una vez lo comentaba, que hace unos 10 años había un poquito más de consenso sobre los derechos, ¿no? Y era un poco, era raro encontrar a gente que tan abiertamente se expongan o se evidencien de manera racista, clasista, homofóbica y todo lo que pasa con estos grupos conservadores que lamentablemente no son solamente de un lado, ¿no? Porque nos damos cuenta que sí, o sea, que los que tradicionalmente suelen ser conservadores, suele ser esta derecha local, pero cuando no tiene, o sea, no tienen ningún problema con darse la mano con estos grupos también conservadores de izquierda. Entonces, para ciertas cosas te das cuenta de que terminan siendo lo mismo y tampoco encuentras a quién te vaya a salvar o los que te podrían salvar no son tan fuertes como para darte cierta esperanza de que, por ahí lo podemos lograr, ¿no? Entonces, la situación actual es un poquito desesperanzadora. Y el problema también es que en muchos casos creo que en este tiempo se ha dejado de hacer cierta pedagogía, ¿no? De para qué te sirve que los derechos sean para todos, porque es bueno que los derechos sean para todos. Entonces, y pasa mucho también en redes que tras dejar esta labor pedagógica, alguien suelta algo por ignorancia y encima, o sea, y en lugar de explicar cosas,
mucha gente termina cayendo encima, ¿no? Y con comentarios en tonos que van más allá de del valor, ¿no? A veces termina siendo más, yo soy mejor que tú porque, ¿cómo es posible que no sepas esto? Eh, y creo que se ha dejado mucho esa labor pedagógica que solía, yo me acuerdo que haber dicho alguna burrada en Twitter y haber gente que se tomó la paciencia de explicarme cosas y a partir de eso entender. Entonces, ¿qué pasa si tú atacas a una persona, por más que tu argumento sea bueno, sea válido? La otra persona se va a cerrar y no va a tener ese espacio de reflexionar y decir, y tratar además de encontrar un punto de confluencia. Dina Boluarte como personaje, Omar. Bueno, Dina es un personaje más bien gris, ¿no? Más bien, digamos, de poca valía intelectual, por supuesto. No tiene mayor presencia política tampoco. Se nota que es una persona a la que está siendo manejada por un grupo que está detrás. De hecho, Tarola debe ser prácticamente quien Cero, gobierna. cero, cero empatía, Total, cero simpatía. Sí, y exactamente. respeto. Yo vi la vez pasada estas imágenes de un grupo de colegiales que pasaba a su costado y la otra que estaba esperando que la saludaran, no decían, no, hacerle algo. Y ahora me llegó una que se le acerca a un pata de seguridad para darle la mano y el pata de seguridad dice, no, no". Sí, sí, sí. Ahí no más. Sí. Bueno, te das cuenta, eso demuestra que en realidad ni siquiera ostenta el poder, ¿no? Porque de hecho, y eso me lo contaba incluso algunos amigos que han sido amigas, que han sido ministras, me decían, no, tú no sabes lo que significa ser ministro, me dice, tú llegas a un lugar y te llenan de regalos, te llenan de cosas, la gente te quiere tocar, te quiere tomar fotos, ¿no? Eso es el poder, pues, ¿no? Pero en el caso de Dina Boluarte, mira, lo acabas de Pasa eso. graficar, no le pasa. Es un ser, digamos, totalmente anodino, totalmente gris, ¿no? Totalmente opaco, que puede pasar desapercibido, que su palabra no tiene valor, ¿no? Ni siquiera las mentiras tienen valor que pueda decir, ¿no es cierto? Y es porque, por supuesto, no tiene pues ni el nivel ni la talla como para dirigir un país. De hecho, detrás está Otárola, ¿no? Y Y otra vez, notable para mí es la indolencia, la indiferencia, es como una marandoneta, ¿no? Porque, claro, te das cuenta de que, o sea, puede haber pasado de un lado para otro, estar ahora cerca de los que antes le decían Dinamita, Dinámica, y etc., ¿no? Y en verdad, para ella no pasó nada, o sea, todo está todo bien, no hay ninguna reflexión, dice, no, nunca entiende nada, no entiende qué pasa, por qué reclama la gente, no entiende por qué el país se levanta, eh, y claro, o sea, no conecta con una realidad, o, no, o se hace la que no se da cuenta, porque claro, me imagino que también estar en el poder de estar blindada por un grupo de asesores o gente que te pinta la realidad de otra manera. Entonces, y eso lamentablemente se ve en muchos políticos, ¿no? No hay una consecuencia de tus actos y es por eso que mucha gente siente la traición de haber estado postulando con Pedro Castillo y podrías hasta cierta forma entender que el hecho de querer quedarte en el poder, pero la otra es quedarte en el poder con los que antes te querían sacar de ahí. Que eso me parece que es lo que más molesta. y cuando se disocia el día del mensaje presidencial y comienza a hablar del anterior gobierno, como si ya no hubiese estado jamás, ¿no es cierto? Es- Encarnando además una derecha así, pues, pero pegada con babas, ¿no? E- Ese día fue alucinante para mí. Sí, sí, Ah, yo la dibujaría como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Ese en su mundo, ese en su paraíso, en su onda, como te pero, acuerdas, ¿cómo puede sostener que ella no tenía nada? O sea, que habla de no, un claro, gobierno en el que ella no existió. por Bueno, sí, eso, es como lo que, ¿te acuerdas? Eduardo lo dibujaba, Belaúnde subió sobre una nube, ¿no? sí, claro, claro. Y lo mantuvo ahí durante Sí, años. tiempo, sí. Creo que lo identificó claramente, o sea, ¿cómo gráficamente puedes situar a un personaje de tal manera que lo estigmatizas y se queda allí, ¿no? Y la gente lo va a recordar por siempre. Digo, Para mí es como en los 2000 que
o antes, sí, 2000, o 90s, que cuando en los programas cómicos imitaban a Fujimori te decía, ¿quieres que hable como candidato o como presidente? ¿No? Sí. Solo que ella, digamos, ha sacado el cuadro ella es como ministra, como presidenta, ella ha sacado un poco el cuadro a la ministra y no pasó nunca esto, ¿no? O sea, olvídense de la temporada anterior de esta serie, no, esa ya no es canon, nos quedamos con la actual. Em, y claro, y se mantiene además con consistencia en esa mentira de yo no tuve que ver nada con Pedro Castillo, esos eran los corruptos, eran los que estaban metidos ahí, cuando además está denunciada por lo de la plata para pagar la fianza de Cerrón y todo lo demás. Entonces está, digamos, en esta unión que ahora quiere desconocer, ¿no? Y que ahora el escenario político está ahí todos tapando lo que había atrás. Ahora, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes sobre el Perú de hoy? ¿Hacia dónde estamos yendo? Mira, para mí ¿Qué está pasando? el futuro inmediato me parece bastante oscuro, ¿ah? En realidad creo que vamos hacia una etapa en la cual vamos a caer mucho más profundo. Como decía Alonso Cueto, ¿no? En el Perú todo puede ser empeorable, ¿no? Todo es empeorar. Sí, todo es empeorable. Y hacia eso vamos, ¿no? Porque fíjate, no solamente el avance, digamos, de los sectores ultraconservadores y de ultraderecha están llevando a, digamos, deshacer las reformas, tanto en el tema de la educación como el tema de la educación sexual también, ¿no? El hecho también de no reconocer derechos a las minorías y todo eso nos está llevando nuevamente a este hoyo que no sé hasta dónde vamos a caer, sumado a la crisis económica que está pasando en el Perú, producto también del fenómeno del niño global. Es decir, creo que se viene una etapa bastante complicada para los peruanos en general, porque no hay que ser adivino para darse cuenta que vamos a pasar una crisis bastante profunda, ¿no? Porque esto ya no da para más, la recesión está encima y yo no veo que nuestros políticos se propongan soluciones inmediatas y menos por supuesto el gobierno. Diego. Yo siento que, o sea, estamos en un péndulo, ¿no? Siempre vamos de izquierda, derecha, pero siempre hacia abajo. O sea, siempre vamos, al final todo, o sea, todo cambia y todo sigue igual. Entonces, y creo que el Congreso actual es un ejemplo claro que esta división ya no tiene sentido, ¿no? O sea, los políticos, creo que el gran triunfo ha sido hacernos creer a la población, a los ciudadanos, que el enemigo es el otro ciudadano. O sea, tú porque no votaste por tal, tú porque votaste por tal otro. Mientras ellos están abrazándose y dándose la mano. Y lo peor es que ya o sea, es todo tan evidente y que no terminamos de darnos cuenta porque seguimos en esta pelea, ¿no? El otro es caviar, el otro es terruco, el otro es facho, el otro es tal. Entonces, si encuentras una persona, no sé, que es medianamente de no sé, una derecha moderada, y la misma derecha le cae encima, ¿no? La misma izquierda probablemente la más extrema también. Y esta acusación de, por ejemplo, tú eres la derecha que la izquierda quiere, o tú eres la izquierda que la derecha quiere, pero en verdad sería lo mejor, ¿no? O sea, que se puedan sentar a conversar para ver qué puntos existen en común y al final tomar decisiones, porque también hay este malentendido centro de yo no me empapo con nadie y yo no defino nada. Y el problema de eso es o sea, que mientras estamos peleándonos entre nosotros, los de arriba están felices y si están haciendo las suyas, están mochando sueldos y están nombrando a la cuñada de empleada del Estado y están reuniéndose en el departamento de algún periodista, negociando cosas. Entonces, ese caos es el que le conviene a mucha gente y nuevamente tampoco hay un líder distinto que encauce ese descontento. Y sabemos que si aparece, se lo van a tumbar y vamos a terminar escogiendo otra vez a otro Castillo o qué sé yo, ¿no? Diego ha Mira, mencionado un tema importante que es la polarización, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué nos hemos polarizado tanto o en qué momento empezó este odio entre peruanos que son de facciones, ¿no? O sea, lo que decía Diego, claro, la DBA y los caviares y el que no se quiere pronunciar es un tibio. sí, 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 no, sí, ahora te insultan. Está para todos, hay etiqueta para todos.
Sí, sí. Creo que un factor fundamental en esto han sido también el papel que juegan las redes sociales, ¿no? Porque ahora se ha horizontalizado la información y todos tienen acceso a ella y también generan Lo dices información. redes, es Twitter o X. Eh, no, en general, las redes, ¿no? Twitter, por supuesto, es la más salvaje, ¿no? Sí. Porque ahí es la ley de la selva, ahí te peleas con todo el mundo, y aunque no quieras pelearte, igual te van a Ah, insultar porque no te peleas, ¿no? Es decir, no puedes pasar desapercibido. Pero es así. Entonces, yo creo que eso ha llevado al extremo también el hecho de que tú no puedes opinar nada, sino es que siempre te va a saltar alguien en contra. Siempre va a haber alguien que dice, tú no juegas, tú no sirves, tú no puedes opinar, tú no puedes hablar, ¿no? Y entonces se apelan al insulto, apelan al golpe bajo, en fin, y entonces no hay debate, no hay un debate de ideas. Y mira, es tan grave la cosa que no hemos tomado en cuenta que qué va a pasar las próximas elecciones. ¿Quién va a ser nuestro nuevo presidente? Ya, si supongamos se van mañana todos, ¿ya? Vamos a elegir uno. ¿A quién vamos a elegir? Antauro, ¿No es pues. cierto? Ya. Entonces vamos cayendo más bajo, ¿no? Todo es, Pero, todo es empeorable. o sea, en algún momento tenemos que, ¡pum! Como Sí, el coyote del correcaminos, tenemos que exactamente. tocar tierra. Ahorita estamos en caída libre. Sí, 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 exactamente. Diego, Sí, yo coincido mucho con Omar en el sentido de cómo las redes sociales han contribuido a esta falta de debate y también cómo hasta cierto punto esta abundancia de información y también hay un problema serio con la formación, la educación en general, ¿no? No digo que todos tengamos que ir a la universidad o que todos tengamos que tener un PhD en algo, pero me refiero a la misma formación escolar, cómo nos enseñan muy poco a cuestionar, a debatir y argumentar, ¿no? Cada vez que escuchas a alguien decir, no sé, porque llevar un curso de filosofía no me sirve de nada, ¿no? O llevar, ¿para qué llevo un curso de lógica si yo quiero ser ingeniero? O cosas así. Entonces, claro, o sea, lo que suele pasar es que pasa cualquier loquito por la calle y grita cualquier sandez o cualquier sinsentido, y vas a tener gente siguiéndola y diciendo, sí, tienes razón, porque pasaba tal cosa, ¿no? Entonces tienes, no sé, pues a los antivacunas, a los terraplanistas, de todo lo demás, y pasa lo mismo en otros niveles. Y claro, o sea, también pasa esto de que suele haber estas famosas fake news mm, y hay conspiraciones y todo esto, es porque también hay un contexto actual, ¿no? Que esto también se suma mucho al descontento que probablemente siempre ha habido, pero es una mezcla de factores, de que las cosas nuevamente no cambien, no cambien para mejor, que no, y que los políticos que en algún momento fueron una esperanza hayan terminado también defraudando a los ciudadanos. Dina llega al 2026. Omar, Sí, yo creo que sí llega. Yo creo que llega porque va a llegar porque la ola la conduce hacia allí, ¿no? Es decir, no va a hacer más nada que dejarse llevar por la ola. pero falta un Y porque, huevo, Omar. perdón, sí, falta un huevo, sí, sin duda, pero no, Al no 2026 yo lo veo así, pero van a pasar tantas cosas, pero lo que pasa es que tiene el respaldo del Congreso, ¿no? Entonces, no hay forma. es un congreso absolutamente desprestigiado. Eso me alucina. Sí, Es sí, sí, sí. sostenida por un congreso de mierda, ¿no? Es, Absolutamente desprestigiado. así es. Está acercando al 3, más menos 3% de, ¿no? O sea, se está acercando al cero. Ya, viste que en realidad, claro, eso ya no importa, ¿no? En esta situación en la cual la crisis económica nos está llevando a pensar más bien cómo hacemos para parar la olla el día siguiente, que ya prácticamente las marchas han quedado de lado. La última marcha que se organizó en realidad no tuvo casi nada de impacto. Es decir, no hubo tanta gente como se esperaba, pero tampoco tuvo el impacto político que se esperaba. Y eso hace que alimente pues, el deseo de estos sectores políticos, tanto el ejecutivo como el legislativo, en que no pasa nada, la política, está bien, podemos tener 3%, pero no importa porque igual seguimos en nuestro asiento. La prueba de eso es que Soto va a seguir sentado ahí y nadie lo va a mover, porque mientras Fuerza Popular le dé todo su respaldo, pues se va a mantener. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Diego, Que ahora me parece que además hay una cosa de falta de sangre en la cara. Porque por lo menos, no sé, pues en la época, en los últimos días del Fujimorismo hubo un momento en que ya dijeron, "Va, ya, sí, ya, perdimos, ¿no? Ya, la gente no nos quiere, han encontrado, ha salido este video,
Dijeron ya, o sea, vamos a favorecer la transición de alguna manera. Pero no, no fue tan rápido. Eh, no, no fue tan rápido, pero digamos, así, diciéndolo, explicándolo rápido y mal, ¿no? Ahora pasan 50 cosas, la gente está, o sea, las encuestas están súper, salen muy mal en las encuestas, ¿no? Se acumulan denuncias y en verdad los cambios no se dan por ahí, los cambios suceden por otros arreglos internos, ¿no? Entonces, em, o sea, en verdad, si a como están las cosas, yo creo que en verdad el país es muy impredecible. O sea, hace un año habríamos pensado que Castillo iba a llegar al 2024 porque iban a seguir en estas fintas de peleas y todo lo demás y no iban a llegar a nada. Y de pronto el señor se le ocurre hacer un autogolpe que todavía hay mucha gente que niega. Y es un plot twist que nadie se esperaba. Entonces, claro, Y yo bueno, no pondría, no apostaría un sol a si llega al 2026 o 16, o no sé ya en qué año estamos, 26, o no, porque nunca sabes qué puede pasar. Y esto en verdad es lo que hace que muchas personas no podamos planificar nuestra existencia, nuestra vida. Estamos siempre dependiendo de un hilo, ¿no? Imagínate si eso pasa con los ciudadanos, ¿qué pasará con las famosas y siempre alabadas inversiones, ¿no? Los empresarios y todo lo que siempre nos dicen que ahora, bueno, que ahora es culpa de la prensa, no es culpa de la prensa que no hay inversión, porque por destapar la corrupción, ¿no? Pero en verdad es también producto de la inestabilidad. No, y además y Pedro, sí. nos estamos olvidando de un ingrediente fundamental en este caldo, es la polarización también ha sido exacerbada por el fujimorismo. Yo creo que el fujimorismo le ha hecho mucho daño al Perú, porque lo ha dividido en realidad. Fíjate que las dos o tres últimas elecciones hemos votado en contra. No importa ya quién sea el contendor, como decían, puede ser un panetón, ¿no? Ahora, es decir, simplemente es que no queremos que salga Keiko Fujimori, pero eso nos ha llevado justamente a esta situación en la cual no importa ya quién es el candidato con tal de que no salga el Fujimorismo, pero el Fujimorismo igual tiene el poder, porque lo tiene en el Congreso, hace lo que quiere, se mantiene ahí sólido, y mira, con Dina Boluarte han habido casi 50 muertos y no pasó nada. Nada. Con Merino murieron dos y salió en 2, 3 días. Es decir, cierto lo que dice Diego, que es impredecible el Perú y también quizá esta polarización nos puede llevar a extremos como lo que está pasando, lo que ha pasado en Ecuador, que ojalá no llegue así a este punto aquí en el Perú, pero en Brasil puede pasar, como dice Diego, cualquier cosa. No, además, esto que tú acabas de mencionar, Omar, esos muertos son en Lima. O sea, Sí, pero si es sí, fuera de Lima, es, sí, no pasa nada. sí, Esa, sí, esa cosa me parece a mí demasiado fuerte como país. O sea, no indignarte, o sea, te indignas por las muertes en Lima y no sí, te genera la misma reacción de indignación cuando pasa en Andahuaylas o en en Julián, Puno, ¿no? Esa, es esa verdad. cosa ombliguista sí me parece un, un tumor en el Perú. Ujú. Sí, sí, Alberto Vergara lo explica bien en el análisis que hace sobre por qué hemos llegado a este punto, ¿no? O sea, Diego, también pasa que no vemos al otro como igual, ¿no? O sea, no vemos al otro ciudadano, o sea, muchas personas, pasa lo de Lima, porque bueno, siempre hemos visto a lo que pasa fuera de Lima como que no pasa. mm, Y si pasa, no importa, ¿no? Y eso es terrible, y es terrible que pase, que siga ocurriendo tras tantos años y tras tanta historia recorrida, ¿no? O sea, cuando pasa lo de los años de violencia, que, claro, no, o sea, no importa qué pasa cuando un terrorista mata a una comunidad, total indiferencia. Y en muchos casos, para muchas personas, el problema empieza cuando hay el atentado en Lima. Y antes también, o sea, el hacendado que iba a su hacienda fuera de Lima y siempre veía al peón como si fuera un animalito más, ¿no? Y tenemos esta famosa imagen de la persona siendo cargada como si fuera de verdad, como si fuera un animal de carga. Y es triste que aún con todo esto, con tanta información que tenemos ahora, no cambiemos esa mirada. mm. Mencionaron hace un rato lo del golpe de Estado de Pedro Castillo, que yo la verdad que
Si sentirme bien o mal, pero a mí, cuando lo recuerdo me da risa. Sí, claro. ¿Qué quiso hacer este pata? Torpe. ¿Qué quiso hacer que había en su cabeza? Hacer rir. ¿Ah? Sí, Hasta yo no me explico qué cosa fue lo que pasó ese día. Pero sí, sí. bien bestia, ¿cómo se llama? Para mandarte a hacer una cosa así, ¿no? Tú tienes una Ya, explicación. pero no, pero fíjate, ¿dónde estaba la población? ¿Dónde estamos, o dónde estaban todos los que votaron por Pedro Castillo, para elegirlo como presidente, ¿no? Que no estaba absolutamente preparado. Lo que cuenta Christopher Acosta en su libro es revelador, realmente. Tú te das cuenta que es un fantoche, un tipo que no estaba absolutamente preparado para nada, ¿no? Para nada, ni siquiera para robar. Es decir, él estaba convencido de que, bueno, pues así son las cosas y si mi familia puede beneficiarse, pues ¿por qué no, no? Total, si todos lo han hecho, porque yo no lo puedo hacer también, ¿no? Es decir, no le importaba y tenía más miedo, creo, a su propia sombra que a lo que tendría que enfrentar. Y eso creo que nos lleva a la reflexión en realidad. Y otra vez el tema de la polarización, es decir, ¿por qué votamos por Castillo, no? ¿Por qué Castillo sale elegido? Esa es la gran pregunta. Pero tú lo decías, El, el- por el tema, el voto anti-Fujimori es muy fuerte. Es muy fuerte. Ujú, sí. O sea, yo quería mencionar que el día del golpe yo estaba, o sea, yo decía, pero no puede ser que tengamos otro golpe de Estado, estaba entre dolido, asustado, ¿no? ¿Qué va a pasar y todo? Y cuando pasa, se resuelve que de pronto teníamos de presidenta a Dina Boluarte, decías esto, ¿dónde está la cámara? ¿Qué está pasando? Entonces este señor no había calculado nada, ¿no? O sea, pensó Nada. que ya, que hacía su golpe y ya, ¿no? O sea, todos iban, ah, ya, el Congreso decía, ah, ya, vayan desocupando, que estamos cerrando. O sea, creo que sí, también tenía un problema de desconexión con la realidad, no saber cómo funcionan las cosas. Y también pasa porque creo que muchos políticos están acostumbrados claro, como todo es un asunto de cómo me beneficio, falta mucha preparación en qué es la gestión pública. Y terminamos, o sea, no tengo duda que si no hubiera sido Castillo, habría sido, no sé, pues Ciro Gálvez, López Aliaga, alguna otra persona que en verdad nunca había tenido por lo menos una gestión limpia, ¿no? Una visión de lo que es el Estado, una visión del bien común, del bien ciudadano. Y eso es lo lamentable, que tampoco el menú es muy apetecible. No hay menú, No. no hay menú. ¿Ah? Tenemos obras, en verdad. Ah, el Langoy que son las horas de la Es clase, verdad, ¿sabe? Puro Langoy. sí, es verdad. Omar y Diego, ha sido una conversa entretenida con sus momentos así reflexivos sobre el futuro de este país, que veo que ustedes no ven y yo tampoco. Habrá humor político para rato. Sin duda. Un Sí. abrazo para ambos, gracias por su participación y hasta cualquier momento. Y con ustedes amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!